Vamos a empezar el tema de hoy. Estamos a domingo 28 de agosto. Vamos a continuar con los temas de los alimentos al cuerpo, los alimentos tóxicos. Después de que hablamos de los alimentos al cuerpo, seguimos con los alimentos espirituales. Entonces es necesario relacionar los dos para poder hacer el buen uso de la palabra. El cuerpo es necesario porque ahí nos movemos, ahí estamos, ahí respiramos. Ahí es donde hacemos nuestras obras, las obras de amor, las obras de justicia, que son las que nos hacen valer para la salvación espiritual, en este caso del alma. Entonces le voy a dar la palabra al doctor para que nos hable de otro alimento al cuerpo que resulta ser tóxico. Aquí tiene el pizarrón. Muy bien. Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos nuevamente. Ahora vamos a hablar sobre la carne roja. La carne roja dice que el consumo de este producto animal en tiempos anteriores era solamente ingerido por las clases medias y altas, pero ya en estos tiempos ya este producto se consume casi por la mayoría de la población. Existen muchos mitos sobre la carne roja. Estoy hablando, cuando me refiero a la carne roja, es la carne de puerco y la carne de res. Existen muchos mitos, tantos que los nutricionistas o nutriólogos incluyen en sus dietas el consumo de la carne. Es bien importante darnos cuenta de que en el fondo de verdad se desconoce mucha información importante sobre las carnes rojas. Bien. Por principios de cuenta, debemos saber que la estructura molecular de la carne, de las carnes rojas, son muy similares a la carne humana. Es decir, en un momento dado, si a mí me pusieran dos chuletas cocinadas, una de carne humana y una de carne roja, yo no distinguiría la diferencia. ¿Saben por qué? Los átomos al momento de la cocción de la carne roja y la carne humana se rompen exactamente a la misma temperatura. Cuando se rompen los átomos, despide un olor muy agradable que nosotros conocemos como el olor a barbacoa. Ese olor no es más de que un gas, y ese gas es súper tóxico. Ese gas se llama enilinina y es muy parecido al gas butano. El gas butano ya sabemos todos que se usa para cocinar. Es muy importante tener esto en cuenta. La carne roja contiene algo que se llama nitrosamina. Un poquito más adelante les voy a explicar qué es la nitrosamina. Además de la nitrosamina, pues contiene virus y bacterias. Por eso la carne, cuando se llega a consumir, que se recomienda que sean muy poquitas cantidades al mes, tiene que ser perfectamente bien cocinada, porque tiene virus y contiene bacterias, ¿sí? Además de la nitrosamina. Quien la consume regularmente seguramente padecerá de problemas digestivos, y les voy a explicar por qué. Y esto es bien importante. Cuando yo consumo carne roja, fíjense bien, a las 2 horas y media se pudre en el intestino. ¿Dónde están los minerales? ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está todo? Si se pudre adentro del intestino a las 2 horas y media, lo peor, tarda aproximadamente 11 horas en salir de mi cuerpo. Por eso es que es cancerígena, 100%. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Ahora, hay un dato muy importante que casi nadie lo sabe.
la carne quemada es súper peligrosa. Es 100 veces más cancerígena que la carne no quemada. La carne quemada, el consumo de la carne quemada produce cáncer pancreático. Y el cáncer pancreático, desafortunadamente, pues tiene una evolución así demasiado rápida, igual que, obviamente, mortal en muy poco tiempo. Por eso es muy importante, cuando lleguemos a consumir la carne roja, que debe ser en pequeñas porciones, repito, procuremos que no esté quemada. Bien, les dije que íbamos a hablar sobre lo que es la nitrosamina cancerígena, causa la carne precisamente, y no nada más la carne, algunos productos, aquí lo vamos a conocer. La nitrosamina, lo que pasa es que la carne contiene muchas proteínas, y las proteínas en contacto con un ácido, en este caso que es el ácido clorhídrico que tiene nuestro estómago, lo convierten por procesos químicos en nitrosamina, y la nitrosamina ya dijimos que es cancerígena. La nitrosamina la contienen las frituras, se encuentra también en la cerveza, en el pescado también, está en el pescado. Por eso yo recomiendo que el pescado se debe comer también en muy poquitas porciones. Está en el queso también. La nitrosamina está en 100% en el queso. Está en el humo del cigarro y en el tabaco de mascar. Ahí están las nitrosaminas. Bien, pues voy a hablar qué enfermedades causa la carne roja. En primer lugar, causa diabetes. Por eso hay tanta gente diabética. Antes el diabetes ni se conocía. Esta es una de las particularidades de la carne, el diabetes. La carne ocasiona obesidad. Es lógico. La carne perjudica los huesos. La carne es un factor de riesgo para el cáncer y es un factor algo alto. Lo dijimos ahorita, o sea, al momento de haber putrefacción, entonces ya nos estamos contaminando, ¿verdad? La carne fomenta infecciones y dolores, sobre todo la reuma. Las personas que son muy reumáticas seguramente son altos consumidores de carnes rojas. Causa también infecciones en el intestino delgado y grueso, así como también artritis, la deformación de las articulaciones. Muy importante saber que la carne fomenta las depresiones. La persona que come mucha carne seguramente va a sufrir de depresiones altas. Y por último, la carne perjudica también la inteligencia. Es muy extraño, pero sí perjudica la inteligencia. ¿Por qué? Pues ahorita yo les decía que la carne contiene muchas proteínas. Y cuando nosotros tomamos mucha proteína, aumentamos los niveles de cortisol. Los niveles de cortisol afectan a una glándula que tenemos en el cerebro que se llama hipotálamo, ¿sí? Que es la responsable de la inteligencia. Y eso, pues obviamente nos va a traer una disminución de la misma. Por esta ocasión, es toda mi participación y debemos de tomar en cuenta que debemos ser de alguna manera conscientes de los productos que estamos consumiendo. Muchas gracias. Una pregunta antes de que se siga. ¿Sí? ¿Qué sugiere en este caso? Porque es imposible dejar de consumir los alimentos a los cuales estamos habituados. ¿Qué se sugiere en este caso hacer? Bien. Hay muchas formas de suplir las vitaminas, los minerales y algunos compuestos que ayudan a nuestro organismo a estar bien, en el caso de la carne. Ejemplo, hay un producto que se llama soya. Todos los productos de soya son bastante buenos
y no nos hacen daño. Al contrario, por ejemplo, si consumimos la leche de soya, contiene isoflavonoides, nos van a ayudar, sobre todo a las mujeres les va a ayudar mucho para que su cambio de vida no tenga tanta importancia. Es decir, los isoflavonoides ayudan para que las células permanezcan en casi los mismos niveles. Es decir, las mujeres no van a tener casi problemas si consumen los productos de soya, sobre todo la leche. Las acelgas son buenísimas, sustituyen muchos productos que nosotros conocemos como muy satisfactorios. En este caso, la carne, pues yo creo, repito, la gran mayoría de la población ahora la consume y decimos, sabe re sabrosa, son muy buenas. De hecho, cuando pasamos por algún lugar donde están cocinando o asando carne, a nosotros se nos hace un olor muy agradable, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que si son productos, al menos la carne roja es un producto cancerígeno, es un producto muy nocivo para nuestra salud. Pero sí hay productos, hay comidas que pueden suplir la carne. Repito, se puede consumir la carne, pero en muy bajas proporciones. Lo que se recomienda es que se consuman alrededor de no más de 140 gramos en el mes, para que no se haga daño en el mes. Así es, porque si es dañina 100%. Entonces es muy, muy importante, les repito, tener conciencia de lo que nos estamos llevando a la boca, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctor. Tremenda información, ¿verdad? De repente no creemos que hacemos lo correcto, ya lo dijimos, pero en la medida que nos vamos cultivando, nos damos cuenta de que no todo lo que hacemos es lo correcto. Seguimos una tradición. Nuestros padres nos enseñaron a comer X y en el transcurso de la vida nosotros nos fuimos adaptando a otros alimentos, los complementamos, pero sin saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca. Ahora, la intención de conocer esto es para tener un conocimiento de cómo cuidar nuestro cuerpo. Es nuestra obligación saber cómo cuidar nuestro cuerpo. Bien, bien. No los ordené. 27. Bueno. Bien. La Biblia nos habla de preceptos, estatutos, mandamientos, decretos y leyes. Pero pocos nos hemos introducido en el campo de investigar qué significa. ¿Sí? Por ejemplo, vamos ahí a abrir Génesis 26:5 para tener un entendimiento de qué estamos hablando. Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Los guardó quiere decir los hizo. Estamos hablando de una relación de Dios con el hombre. En este caso hablamos de Abraham. Vamos a Primera de Reyes 2:3.
Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ok. Ya nos vuelve a remarcar otra vez los estatutos, los preceptos, los decretos y leyes. ¿Sí? Vámonos a 1 Crónicas 28:8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Es la heredad de los preceptos y mandamientos que se siguen. ¿Sí? Seguimos. Esto es el primer pacto. Estamos hablando conforme al primer pacto. Si se fijan, estamos hablando de Moisés, de Abraham, que son personajes, profetas que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. El 33:8, ahí en Segunda de Crónicas también. No, ¿en qué estábamos? ¿En qué leyó, primo? Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Ok, pásese Segunda de Crónicas 19:10. En cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Ajá. Haciendo así, no pecarán. Ahí implica luego la palabra no. ¿Sí? Haciendo los estatutos, las leyes que están marcadas en la Biblia, no va a haber pecado. No pecarán. Hay que entender que los mandamientos, en los mandamientos de Dios es no mates, no robes, no forniques, no levantes falsos testimonios, etc. No, y siguen no. El temor nos expresa el principio de la palabra no, es negación de circunstancias. El temor niega, al enfermo lo lleva a decir no estoy enfermo. Cualquier circunstancia fuerte, lo primero es la negación, ¿verdad? Es lo primero, la negación, no. Bueno, es andar en condenación, en temor. Pero vamos a seguir. Ya el 33:8 ya. No, falta. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Por medio de Moisés. ¿Se fijan? Los estatutos y preceptos de la Biblia son por medio de Moisés. No están diciendo incluso otros, sino por medio de Moisés. Por medio de Moisés estamos conociendo el pecado. Por medio de Moisés estamos conociendo la condenación. ¿Recuerdan que les hablé de una persona que llega de fuera, que no sabe las leyes de tránsito? Y luego que se pasa rojo y rojo hasta que se encuentra un agente vial que le dice, joven, pues viene pasándose en rojo. ¿Y qué es eso? ¿No sabe qué es eso? Y ya le explica, ¿no? Por tanto, usted está incurriendo en infracción. ¿Y qué tengo que hacer? Pues ir a pagar. Ah, ¿se paga? Sí, se paga. ¿Y cómo se paga?
Entonces, yo le voy a dar una boletita, le voy a poner qué es la infracción y usted la va a ir a pagar y allí le van a regresar su licencia de conducir. ¿Licencia? ¿Qué es eso? ¿No trae licencia? Pues no, es que yo no sabía que se necesitaba eso, yo nada más compré mi carro y me vine. Así están los niños, o sea, cuando ellos no saben nada de matar. Pero en la medida que uno les empieza a explicar, ellos empiezan a conocer lo que es bueno y lo que es malo dentro de las leyes espirituales, ¿verdad? Así es que ya cuando lo aplican en la carne, ellos ya empiezan a distinguir qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué? Porque detrás de la maldad, cuando lo sabe el papá, viene un regaño. Así es esto también espiritual. Él nos tiene preceptos y estatutos, leyes, decretos, los cuales nos hacen conocer el pecado, que es lo que le explicó el tránsito, aquel que no sabía conducir. Y una vez que ya conocemos del pecado, ahora hay que pagar, ¿sí? Lo que estamos haciendo mal. Pero no se paga físicamente, se paga. El alma sabe, el alma espera la infracción. Lo que crees y lo hablas, llega. ¿Sí? O sea, lo que yo siembro con la palabra, eso es lo que voy a cosechar. Por eso hay que cuidar qué pensamos, porque lo que pensamos vamos a hablar. Y hay que cuidar qué hablamos. ¿Sí? O sea, Dios no nos castiga a nosotros por lo que hacemos, sino que somos nosotros mismos los que nos castigamos por lo que hablamos. Siembra lo que te gusta y lo que te gusta vas a cosechar. Ahora, ¿qué tan encarnados, qué tan atados a la carne están? ¿Por qué? Porque cuando estamos muy atados a la carne, ya hablamos que son 7 los demonios que están actuando en nuestra carne, que están ahí atrapados. ¿A cuál de ellos les estamos dando chance? Si hay envidia, si hay avaricias, que es muy generalizado, nosotros decidimos cuánta chance le vamos a dar. Y si lo hablamos, ya les dimos a puerta abierta a esos demonios para que actúen. Cuando la abundancia, la prosperidad nos está llegando, cuidado. ¿Por qué? Porque en la medida que le demos lugar a esa avaricia, a esas vanidades, somos nosotros mismos los que nos estamos poniendo la soga al cuello. Entonces, podemos gozar en esta vida si buscamos el privilegio de esta vida. Pero la intención aquí es la salvación. La salvación para vida eterna. No la salvación para vivir mejor en esta vida. Bueno, todavía no les he hablado conforme a la reencarnación, pero en otro tema más adelante, para no brincarme, les voy a especificar bíblicamente cómo es eso. Simplemente, el alma está en constante evolución, constante. ¿Por qué? Porque dice la palabra, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, hasta allí, de ahí para acá. Hay otros que se proclaman a sí mismos profetas, pero si la Biblia nos dice que es hasta Juan, hasta Juan. Pero hay que entender eso también. Pero hay otro punto ahí más importante todavía que hay que analizar. Dice, cualquiera de los más pequeños en el reino de Dios, el más pequeño en el reino de Dios, es mayor que Juan el Bautista. Fíjense. Entonces ya haciendo notar que el más pequeño quiere decir que también hay escalas en el reino de Dios. Porque si hay el más pequeño, hay el mayor que él, y el mayor, y el mayor, y el mayor. O sea, no va a haber un término en esto, porque para alcanzar a Dios es imposible, porque Dios es todo el pensamiento universal, el crecimiento total. O sea, hace que después de esta vida y trascender a la espiritual, todavía seguimos en evolución. Y la que evoluciona es el alma. El espíritu con Dios siempre ha estado dispuesto. Es una parte espiritual
que Dios creó con un propósito. Bueno, el propósito de Dios es de fe y para fe. Hemos hablado de los dos pactos, pero todavía no les ha alcanzado a caer totalmente cómo son los dos pactos, porque los dos pactos encierran la fe, que es el principio de la creación. Los dos pactos encierran la gracia, que es el regalo de Dios para nosotros. Las dos gracias, ¿verdad? Que se manifestó por agua y por sangre. El amor de Dios encierra la salvación, las dos salvaciones. Entonces, querer separar fe de amor, de gracia y de salvación es imposible, porque todo el conjunto es Dios. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿y de qué se va a tratar el tema? Yo no les puedo decir, es fe, porque sería deslindar la fe de los otros tres aspectos. Es un conjunto. Si se fijan, a veces el tema de hoy se repite con el primero, con el segundo. ¿Por qué? Porque están ligados. Fe y amor están ligados. Uno sin el otro no es lo mismo. Amor no se puede separar de gracia, porque la gracia nace del amor. Entonces no se puede separar. Ahora, la salvación es por la gracia, entonces no se puede hablar de salvación sin gracia. No se puede hablar de gracia sin amor. Y sin fe no pudiera haber sido la gracia, entonces están relacionados. ¿Sí? Aquí les estoy dando algunos versículos en los cuales está machacando en lo mismo. Y los voy a anotar por si un día los quieren ir sacando. Igual, si quieren, vaya, métase a Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que teme. Vamos a aplicar el conocimiento de esa palabra, el temor de Jehová. Si se fijan, cuando empieza uno a conocer el primer pacto, es para condenación, porque están conociendo el pecado. No hagas esto, no hagas lo otro, no. Pero en la medida que están conociendo del pecado, es el principio de la sabiduría de Dios. Es el principio, porque ahí nos está dando a entender y dando a conocer qué no debemos hacer. La gente conoce como el temor a Dios algo muy carnal. Tenerle miedo a Dios, pues ¿cuál sería la cuestión? ¿Dónde está el amor entonces? Pero el temor a Jehová significa el principio de la sabiduría, el principio del entendimiento. Por lo tanto, el conocer la ley que le fue dada a Moisés no es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios escrita, que le fue dada a Moisés. Pero es para el entendimiento carnal, o sea, es bueno, porque de esa manera el hombre deja de estar cometiendo pecado. Pecado es errar. Pecado es errar. Ustedes pueden errar en varios aspectos, o hacer cosas erróneas. Entonces, cuando están errando, ustedes dejan ese camino y agarran el camino correcto conforme a lo que están entendiendo en la carne, que es el arrepentimiento. ¿Sí? El arrepentimiento es no hacer lo que se estaba haciendo mal. Entonces, es el principio para un buen camino. Por eso dice, es el principio de la sabiduría. Bueno, entonces vamos a, búsquese este otro, Ezequiel 20:19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. ¿Se fijan?
guardar las leyes, guardarlas, creerlas y hacer obras. Sí, cierto, o sea, todo está ligado con el primer pacto, ¿no? Ajá. Aquí está el primer pacto. Ah, Pero cosa curiosa, nada más encontré un versículo en el Nuevo Testamento, en la nueva palabra, en la revelación. El primer pacto recibe la palabra a la carne, fue para la carne. La ley fue hecha para la carne, para que se cumpla en la carne. Para conocer el pecado. Así es. Y el segundo pacto nos llega al Espíritu, que es la revelación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Ya lo dijimos que no lo vamos a ver como un hombre de carne, lo vamos a ver como la palabra de Dios revelada al Espíritu, a nuestro Espíritu. Y ahí vamos a leer Colosenses 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los movimientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Ok. Aquí nos está diciendo de esta manera. Si ya conocimos a Cristo, o sea, ya morimos conforme al primer pacto. Si ya el primer pacto ya lo conocimos y ya sabemos que no actúa en nosotros, porque nosotros, la infracción es para que comete infracción. Nosotros ya conociendo del pecado, ya no nos vamos a mover haciendo pecado. Podemos tener algún resbaloncito, ¿verdad? Pero una vez que lo detectamos, lo corregimos. No andamos conforme al mundo que no sabe de eso. Nosotros ya conocemos qué es bueno, qué es malo. Lo malo lo catalogamos como pecado. Entonces, procuramos no hacerlo. ¿Sí? Ahora este versículo, el único que se encuentra en el nuevo pacto, dice, bueno, si ya conocemos de Cristo, de la palabra revelada, ¿por qué estamos sometidos a eso? ¿Por qué nos seguimos sometiendo a lo anterior si lo anterior para nosotros ya no aplica? ¿Sí? Ya no aplica. Vamos a regresarnos, primo, al 21. No, perdón. Hablamos del 20, ¿verdad? Seguimos al 21, al 22 y hasta el 23. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Ok. Vamos a... Ahí hay cosas, hay mandamientos de hombres. No hagas esto, no hagas lo otro. No toques aquí, no toques allá. No manejes aquí. No manejar un volante, sino manejar es influir en los demás. No hacerlo malo, ni para ti ni para los demás, conforme a sabiduría de hombre. No bailes. Hay religiones donde les prohíben bailar. ah, ya sé. No tomes una cerveza, no tomes café, no tomes refrescos, no te subas en vehículos de llantas de hule. Cosas así que hasta son ilógicas. ¿Cómo puede eso salvar al alma? ¿Cómo pudiera un acto carnal salvar al alma? No es posible. Entonces, los mandamientos de hombres. Ayer nada menos escuché a un sacerdote que decir los sacramentos, los santos sacramentos. Sacó la compu, no aparece en la Biblia. Sacramento no aparece esa palabra. Sacramentos son mandamientos de hombre. Repita otra vez esos dos versículos, primero, el 21 y 22. 21 y 22. Sí. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Okay. Con el tiempo va a haber un episodio, un lapsus en que la religión, vamos a ver esto, en el primer pacto está la religión, pero ahí ligada a la religión están los razonamientos humanos.
Y dentro de los razonamientos humanos, vamos a verlo así, nosotros somos poquitos. A pensar, nos toca de tanto para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el gas, o sea, la electricidad, el gas y el agua, y el aseo. Y hacemos una contabilidad y vamos a decir que nos costará 300 pesos mensuales, por así decir, un ejemplo. Somos poquitos. Pero habrá alguna congregación donde las personas sean 2000 personas. Y cada quien da su diezmo. Ahí no va a ser poquito el dinero que entra. Ahí va a ser buena cantidad de dinero. Cuando debieran poner 50 centavos, ¿sí? 50 centavos, medio peso, diezman 200 veces más. O 400 veces más. ¿Qué se hace con ese dinero? Ahí es donde entra corrupción. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no caer en esa corrupción. Porque si no hacemos una administración para obras de fe, para obras de amor, entonces ¿qué está pasando con ese dinero? Alguien está cayendo en una corrupción conforme a lo humano. No conforme al espíritu, sino conforme a lo que pensó esa alma. Entonces, no puede haber revelación cuando alguien que imparte la palabra se está corrompiendo. No se puede mezclar temor, primer pacto, con revelación, que es el segundo pacto. No se puede. Ok, seguimos. ¿Qué sería el 23? 23. Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ahí está, ahí. Miren. Tales cosas, todo lo que está aquí en el antiguo pacto, tienen a la verdad, tienen a Dios, Dios es la verdad. Cierta reputación, cierta, o sea, Dejo de tomar. cuando es cierta reputación, se está refiriendo a no completamente. O sea, no cubre todo. Es cierta reputación. Fíjense, pónganle otra vez atención. Léalo primero nuevamente. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, Sabiduría humana. en humildad y en duro trato del cuerpo. Duro trato carnal. Está en la carne, no está en el espíritu. Pero fíjense lo que dice ya el 23. Vamos al 23. Ese es. ¿Ese es? Ah, ok, el 24. 24. No viene el 24. Ya pasa A ver, entonces vuelva otra vez a mencionar. el 23 o del 22, del 20 al 23. Es 20, 21, 22 y 23. 23. Entonces, pero tales cosas que dicen. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ok. ¿Cuáles son los apetitos de la carne? Los 7 pecados que ya conocemos. La ira, la avaricia, la lujuria, Gula. la gula, Pereza. la pereza, el odio. ¿Sí? Esos nada puede hacer. Lo que ustedes hagan conforme al antiguo pacto, nada pueden hacer contra esos demonios de la carne. Por eso fue necesaria la gracia de Dios, que se hizo carne para atrapar a esos demonios en la carne. Por eso dice allí en Salmos, el 111, ¿eh? Dice, dijo Dios a mi Señor, descansa, siéntate a mi diestra, descansa en lo espiritual, no descansa en la carne, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí es el Salmo 111? Entonces, aquí vemos que nosotros tenemos que descansar en lo espiritual, y en lo espiritual se descansa por fe, porque lo espiritual ni se toca ni se ve. Se cree y se hace esperando el resultado, pero es por fe. Aplica en todo, en todas las áreas, aplica en todo. Cuando yo pido por fe, mi fe ya está trabajando,
está trabajando en todos para los cuales pedí. ¿Ya lo localizó? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. Sí. El que los va a someter es Jehová, no yo. Hay gente que en sus razonamientos propios cree que si yo hago lo correcto, yo los voy a someter. No, no es así. Hay gente que dice, pues si ya hice todo lo que dice la Biblia, en lo literal, y le sigue yendo mal. Es más, hay gente que tienen bienes, los venden y lo dan a los pobres. Creen que eso es lo correcto. Y los pobres no se terminan. Sigue habiendo pobres. Pero no es eso lo que dice la palabra. Nada más que ellos lo entendieron conforme al primer pacto. Bueno, notar que los preceptos los encontramos mayormente en el antiguo pacto. Mayormente digo porque acá en el nuevo pacto solo hay uno. En el antiguo están todos los demás. Y el único versículo que encontramos en el nuevo pacto nos indica que tales preceptos que fueron dados a Moisés aplican a la carne. Y que nosotros en Cristo Jesús ya no estamos conforme a la carne. Nosotros ya no nos movemos conforme a la carne, sino en Cristo Jesús, sino en lo espiritual. Fe es espiritual. La carne no produce fe. El espíritu produce fe. El alma cree y actúa en fe. Pero tampoco el alma produce fe. El alma cree o no cree nada más. La importancia de empezar a creer en lo que se está entendiendo. Porque la revelación tampoco la doy yo. La revelación les llega a ustedes por el creer. Sin fe no hay gracia. Sin fe no hay revelación. Hay gente que me dice, ¿yo por qué no entiendo? Sin fe no hay gracia. Pero no les puedo decir más allá porque se molestan. Pero tienen que entender que no se puede mezclar temor y fe. No se puede. Porque tienen que preguntar. El temor es andar en condenación, es andar acá. Y la segunda gracia, la sabiduría de Dios, es la revelación. Entonces, en la medida que vamos avanzando, el entendimiento se va revelando cada vez más. Pero hace poquito les hago una pregunta. ¿Ya quedó claro los dos pactos? Sí, ya estuvo atrás, me dicen. Bueno, vamos a ahondar poquito más para darnos cuenta que los dos pactos encierra todo. Encierra todo. Los dos pactos es fe y para fe. Romanos 1:17. Los dos pactos es la Biblia. Ustedes lo van a ver y dice dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los dos pactos son las mujeres de Abraham. La una en la carne, la otra libre. Los dos pactos es fe. Fe son los dos pactos. ¿Sí? Fe es por el oír y el oír, que significa el escuchar y el obedecer. Escuchar en lo sensorial. Cuando escuchamos en lo sensorial, nuestra alma lo cree, el alma actúa en fe y ya es espiritual. Son los dos pactos. Los dos pactos son los hijos de Abraham. El primero en la carne y el segundo espiritual. ¿Cómo es eso? Sí, Abraham tiene dos hijos. El primero se llama Jacob. Ese fue nacido en la carne. Abraham, desde que le creía a Dios y creía en Dios, él hablaba la palabra. Y hablaba la palabra y la hablaba. Y aquel que lo escuchó es hijo de él, porque escuchó la palabra y la obedeció conforme a la carne. El viejito tenía casi 100 años, hombre. No hay que cerrarnos a una lógica. Yo creo en Dios, pero también creo en lo que Dios como me hizo. Hay un periodo, usted es médico, usted sabe que hay un periodo en el cual el hombre puede concebir, ¿sí? Puede fecundar, pero bueno, es una ley de vida. ¿Sí? Entonces, cuando Abraham habla la palabra conforme a la carne, en sabiduría de hombre, tiene un hijo que se llama Jacob. Después, conociendo la palabra de Dios revelada, porque Dios le reveló la palabra, se hizo amigo de Dios, le revela la palabra, llega la sabiduría de Dios y hay otro que lo escucha, ese se llama Isaac. Cuando tiene el otro, al hijo espiritual, el cual ya nace por revelación,
es el primogénito. Es el que va y le ofrenda a Dios. No fue a Jacob, al primero no fue Jacob, o el que nació en la carne. Fue el primogénito el que fue a ofrendar. ¿Sí queda claro? Sí. La ofrenda es conforme a lo espiritual, no a lo carnal. Fíjense, en los hijos de Abraham fueron. Jacob y Isaac. Uno se dedicó al ganado y otro se dedicó a la labor del campo. Entonces, el que tenía la labor del campo, de la tierra, el que se dedicó a la tierra simboliza la carne, ese no agradó a Dios. Agradó a Dios aquel que ofrendó sangre es sabiduría. Aquel que mató cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo es la palabra de Dios, es Cristo Jesús, es lo mismo, el cordero de Dios es Cristo Jesús es la palabra de Dios. No estamos hablando de carne, estamos hablando de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Sí, vamos a quitar ya la carne. El anterior pacto ya quedó atrás. Ahora nos vamos a establecer en conocer la sabiduría por revelación. Todo esto que ya conocimos en la carne, ahora lo vamos a escudriñar para entender qué significa en lo espiritual. Esa es la parte que el mundo no puede entender. Usted me preguntó, ¿y cómo hacerle para que el mundo lo entienda? Es que Dios, el propósito de Dios es que el mundo no lo entienda. Que el que se convierta a Dios lo entienda para que siga convirtiendo a más, para que la palabra se multiplique. Por eso, cuando aquel se convierte, va a hablar la palabra. Por lo tanto, el pan se multiplica, el vino se multiplica y el pescado se multiplica. Eso es lo que sucedió en las bodas de Canaán, que se multiplicó el vino, que es sabiduría, el pan, que es palabra, y el pecado, que son los que se convierten a Cristo Jesús. ¿Sí? No les dio comilona, pues. ¿Sí? Bueno, ya estamos conforme a Cristo, dice. Ya no estamos conforme a la carne, sino en Cristo Jesús, en lo espiritual. Por eso las escrituras se deben discernir espiritualmente. Primera a los Corintios. Sabiendo que lo que se hace en la carne de nada puede controlar los demonios o apetitos carnales, lo acabamos de leer. Solo la fe, que es en la palabra de Dios. Fíjense en qué tenemos que tener la fe. Porque cuando hablamos de Cristo Jesús, ubicamos a un ser de carne y hueso. Pero cuando hablamos de Cristo Jesús y lo convertimos a la palabra de Dios, ya sabemos que la fe es en la palabra de Dios. Mire, usted como doctor, si un cliente va con usted, un paciente, un enfermo, va con usted, y ese enfermo no confía en su diagnóstico, batalla más para que se alivie. Sí, ¿Sí se ha dado cuenta? sí, claro. Sin fe no hay gracia. O sea, fe mueve circunstancias. Pero si no hay fe, circunstancias no se mueven. De hecho, hay una anécdota, cuando me acuerdo, me da risa. Va una persona que dice que tiene problemas en sus encías, se llama escorbuto, es un sangrado. Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Te voy a dar ácido ascórbico, es efervescente. Con eso te vas a poner bien, es la vitamina C, con eso se cura. Por error, yo le di calcio efervescente, pero los 3 días va y dice, mira, ya me alivié, y no tiene nada que ver. Ajá. En absoluto. Un medicamento equivocado. Es la fe absoluta. Afortunadamente, no le hacía daño el otro, ¿verdad? El cáncer no le hacía daño, pero a los 3 días me dice, mira, ya me siento muy bien. Cuando él se fue, yo me di cuenta inmediatamente, pero como no sabía ni quién era. Él sí ya me conocía a mí, pero yo no tenía forma de localizarlo. Pero se alivió, es la fe. Ajá. ¿Cómo actúa? Sí actúa, fe mueve circunstancias, Así es. pero la fe no fingida. La fe no fingida. La fe que es movida por amor. Si no hay amor, la fe no me la quieran decir que están muy fuertes en fe. Si no hay amor, esa fe
Se ve la fe cuando hay obras. Cuando hay obras, dice Pablo, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, la fe se ve por las obras. Yo puedo decir de los dientes para afuera, yo tengo mucha fe. Pues mi dinero lo sigo teniendo guardado en el banco y no hay movimiento. No, que se lo crea a ver quién. Pero la fe se hace notar por las obras. Lógicamente que por las obras es la salvación del alma. La salvación del alma no va a ser por otra, ni por guapo, ni por mucho dinero, ni por buena gente. Si no hay obras, no actúa. Igual la fe. La fe es por el oír y el creer, el escuchar y el obedecer de la palabra de Dios. Si no se hacen las dos cosas, no se concreta la fe. Si yo creo en todo lo que estoy leyendo en las Escrituras, pero no hago nada, es que mi fe no fue cierta. O sea, no se aplicó, no. Mi espíritu sí cree, con Dios está dispuesto. Mi espíritu produce fe, pero el alma debe actuar en fe. Son dos cosas que parecen que van de la mano, pero distancian. El alma actúa en fe, el alma mueve mi cuerpo. Lo que yo pienso, mi psiquis, es lo que hace que mi cuerpo se mueva. Lo que esta psiquis crea es lo que el cuerpo hace. ¿Sí? Y el cuerpo sirve para hacer obras. Allí nos movemos. Bueno, hemos estado hablando de los preceptos, pero ¿sabemos qué es un precepto? El diccionario, la palabra hebrea que significa mandamiento, un precepto es un mandamiento, conforme al hebreo. Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento de un arte o facultad. ¿Sí? Eso es un precepto. Cada una de las instrucciones. La Biblia tiene versículos. Cada versículo es un precepto. Cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento de un arte, en este caso para el conocimiento de la sabiduría de Dios, o facultad. Tener la facultad de todo. Ley o estatutos. ¿Qué son leyes o estatutos? Pues tenemos una idea, Sergio más que anda metido en esas cuestiones de leyes, pero el diccionario nos dice, son reglamentos, ordenanzas o conjunto de normas legales por las que se regula el funcionamiento de una entidad o de una colectividad. Ejemplo, Constitución o Biblia. Entonces, si se fijan, no andamos tan retirados de lo que estamos haciendo, leyendo. Ahí están los preceptos y estatutos. Los preceptos, los versículos, los estatutos, la Biblia. Es lo que rige una sociedad, ¿no? Ajá. Decretos. Decretos. ¿Qué son los decretos? Posee un contenido normativo, reglamentario por decretos, que se constituyen leyes o estatutos. O sea, los decretos o versículos, los versículos constituyen o forman toda la Biblia. ¿Sí? Amén. Vamos a entrar a Mateos 22:37. Esto ya quedó claro, ¿ah? Lo del primer pacto. El primer pacto se abole con el segundo. Sí, el primer pacto en la carne no hay entendimiento. Necesita haber revelación para que haya entendimiento. Sin revelación no hay nuevo nacimiento. O sea, en tanto el mundo esté en el primer pacto, no va a haber nuevo nacimiento. Acuérdense de Nicodemo, vuelvo a repetir. Conocía la ley completa. Pero Cristo le dijo, en verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no conocerás el reino de Dios. ¿Por qué? Porque necesita la revelación de lo que significa el primer pacto. Ajá. El segundo nacimiento es el nacimiento por sangre, que es la sabiduría de Dios. El nacimiento por agua es el nacimiento en el pecado. Se puede decir que el primer pacto son reglas y reglas y reglas. Así es el no, el no, el no. Puro decir, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas... Y puro no, 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 no.
Y el segundo pacto ya es el sí. ¿Sí? Todo es en un sí. Todo con Dios, ¿verdad? Toda la palabra con Dios es en un sí y en un amén. El primero son tropiezos, el segundo no hay ningún tropiezo para que me entiendas. Por eso la fe que es el segundo, cuando llega la fe quita todo tropiezo, la fe quita todo temor. Quita lo espiritual. Fíjense, dice la palabra que el poder de Dios, que la palabra de Dios es en un sí y en un amén. En un sí, la aceptación. Y en un amén, ya se hizo, pero es por fe. Usted quiere un carro, hacemos un acuerdo, ya está el carro, y usted lo cree, es un sí. Y un amén es un gracias, Dios, porque ya me lo dice, ya se la creyó. Va por el carro, lo saca y lo empieza a pagar, y de que se pagó, se pagó. Sin dificultad, sin problemas, lo único que necesitan es creer el acuerdo que se hace, aunque sea en términos humanos. Que si lo hace directamente con Dios también trabaja, eso es fe. ¿Sí? O sea, aquí tenemos que tener muy claro, el primer pacto es el nacimiento por agua, que es en lo físico, Es carnal. es carnal, El nuevo pacto ya es espiritual. es espiritual. Entonces, primero dice la palabra, se siembra en carne animal y se cosecha en espiritual. O sea, no hay que... Aquí hay que ver que las dos son glorias de Dios. La primera gloria de Dios es la primera gracia. Por eso dice la palabra que seremos transformados de gloria a gloria. La carne piensa, me va a dar una cosa buena por fe y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Eso es lo que piensa la religión, que seremos transformados de gloria en gloria, que vamos a estar jale y jale. No, la revelación nos está diciendo que vamos a ser transformados nosotros. De la gloria, el primer pacto que es carnal, nosotros estamos en la primera gloria y cuando recibimos la revelación vamos a ser transformados de lo carnal a lo espiritual. Por eso cuando dice, y traspuso a Felipe, se está refiriendo que estaba en la carne y lo traspuso a lo espiritual. Les dio revelación. Y el primer pacto es para prepararnos. Es la primera conocer. gloria. Por eso dice, si la primera gloria tuvo fruto, ¿cuánto más la segunda? Amén. Ajá. ¿Sí me entienden? Bueno, vamos para allá. Entonces dijimos, Mateo, ¿qué? 22:37. 22:37. ¿Qué dice, Señor? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Diga, amarás al Señor. El 38. Este es el primero y grande mandamiento. Es el primero. Ama a tu Dios. Ama a tu Dios. Juan dice, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Es conforme al primer pacto. Amar quiere decir abrazar, tomar, recibir. Él nos recibió primero. Cuando Él se hace carne, nosotros, espíritu y alma, que somos hechos en espíritu y alma, conforme a Dios, a semejanza e imagen de Dios, entramos en la carne y Él nos recibe. Él nos amó primero, Él nos abrazó, nos recibió primero. Quiere decir que nosotros somos los que lo vamos a recibir después. Y nosotros nos debemos preparar ahora, así como Él se preparó y se hizo carne para recibirnos a nosotros. Ahora nosotros nos debemos preparar, ¿cómo? Obedeciendo en obras de amor para recibir la revelación, que es el segundo pacto. Ahora nosotros le vamos a amar. ¿Y qué es amar? Recibirlo, abrazarlo, acogerlo. Eso es amar. Conforme al antiguo arameo. Conforme al mundo es lujuria. Y confunde el mundo que es lujuria con amor. Se acaba el cuerpo bonito, se acabó el amor. Eso es lujuria. Conforme al mundo. Pero nosotros ya no andamos en el mundo, nos estamos brincando a lo espiritual. Amén. El 39, primo. Y el segundo es semejante
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok. ¿Qué estamos haciendo? ¿Con qué empezamos? Conociendo que hace bien a nosotros, porque nosotros nos movemos en este cuerpo. De tal manera que aquí el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no nos está excluyendo, nos está incluyendo. Nos está diciendo, ámate a ti mismo. ¿Cómo puedo yo dar manzanas si no tengo manzanas? ¿Cómo puedo yo dar amor si no tengo amor? No, es lógico, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a cuidar de nuestro cuerpo para poder dar palabra, un buen testimonio. Lógicamente. Nos brincamos al 40, 22-40. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué huele? De estos dos mandamientos que están en el Nuevo Testamento, depende todo el Antiguo Pacto. Todo. Es como decir, cumple estos dos mandamientos que son el Nuevo Pacto, ya olvídate de la ley. Ya quedó atrás. ¿Te digo? Si cumplimos con estos dos, ya todo lo demás ya se cumplió. Cumpliendo estos dos, no vamos a robarle al prójimo, no vamos a odiar al prójimo porque dice amarás, no vamos a levantarles falsos testimonios al prójimo si lo amamos, Es cierto. no lo vamos a envidiar, no lo vamos a tener ninguna clase de maldad para el prójimo. Que ha excluido lo demás, ¿no? Que la puede excluir. Bueno, Romanos 13:9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te fijan? Ya testificaron en un versículo. Todo lo malo que nos dice la ley que no hagamos, se resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Estoy buscando versículos que den testimonio de que es verdad lo que estamos diciendo. No lo estamos sacando por conciencia propia. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vuelve a decir. Otra vez. ¿Sí? Santiago 2:8. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Bien, hacéis. Pero dice, si en verdad cumplís la ley real,